Era finales de los años 50 en Liverpool, Inglaterra, cuando un grupo de jóvenes The Beatles, conformado inicialmente por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best, nació como una banda loca conocida como Quarrymen, pero lo que comenzó como una pequeña banda de aficionados se convertiría en un fenómeno cultural que transformó para siempre la música y la sociedad. En 1957, John Lennon, un joven rebelde con un talento innato para la música, formó The Quarrymen. Durante una actuación conoció a Paul McCartney, quien rápidamente impresionó a Lennon con su habilidad para tocar la guitarra y componer canciones. Poco después, Paul invitó a un amigo en común, George Harrison, a unirse al grupo. Aunque más joven que Lennon y McCartney, Harrison demostró ser un guitarrista extraordinario, ganándose un lugar en la banda. El grupo pasó por varios cambios de nombre antes de decidirse por The Beatles. En 1960, un juego de palabras que combinaba su amor por la música, beat, y su admiración por Buddy Holly y The Crickets. Sin embargo, su alineación todavía no estaba completa. Con la incorporación de Pete Best como baterista, comenzaron a tocar en pequeños clubes de Liverpool y Hamburgo, Alemania. Hamburgo fue fundamental en la transformación de The Beatles. Durante sus largas sesiones en clubes nocturnos, el grupo perfeccionó su estilo, desarrollando una presencia escénica magnética y fortaleció su cohesión como banda. Hamburgo también fue un lugar de aprendizaje personal, enfrentando desafíos, vivieron intensamente y experimentaron con nuevos estilos. Este periodo formativo les proporcionó una base sólida para lo que estaba por venir. En 1962 su muerte cambió drásticamente cuando Brian Epstein, un empresario visionario, los descubrió en The Cavern Club de Liverpool. Epstein se convirtió en su manager y jugó un papel crucial en su transformación profesional, refinando su imagen y consiguiendo un contrato de grabación con Parlophone Records. Fue entonces cuando George Martin, su futuro productor, entró en escena. Martin, al reconocer su talento, sugirió reemplazar a Pete Best por Ringo Starr, quien aportó un estilo único y una química perfecta al grupo. Con esta alineación definitiva lanzaron su primer sencillo, Love Me Do, que marcó el inicio de su meteórico ascenso. Entre 1963 y 1964, The Beatles se convirtieron en un fenómeno global, con éxitos como Please Please Me, She Loves You, I Want to Hold Your Hand. Desataron una histérica colectiva conocida como Beatlemania. En cada presentación, múltiples de sus fans enloquecían, gritando, llorando y coreando sus canciones. La conquista de Estados Unidos en 1964 marcó un antes y un después. Su aparición en The Ed Sullivan Show, fue vista por más de 73 millones de personas, catapultándolos a la cima de la fama. A partir de ese momento, dominaron las listas de éxitos y rompieron récords de asistencias en conciertos, como su icónica actuación en The Shea Stadium de Nueva York en 1965. A medida de que crecía su fama, también lo hacía su ambición artística. Con discos como Rubber Soul, 1965 y Revolver en 1966, los Beatles comenzaron a experimentar con nuevos sonidos, temáticas más profundas y técnicas de grabación revolucionarias. Incorporaron influencias del folk, la música clásica y la psicodelia, desafiando las convenciones de la música pop. En 1967 lanzaron el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, una obra maestra que redefinió lo que un álbum podía ser, con canciones como Lucy in the Sky with Diamonds y A Day in the Life. El disco fusionó arte y música de manera nunca antes vista, ganando elogios tanto del público como de la crítica. Sin embargo, con el éxito vinieron también las controversias. Ese mismo año, John Lennon declaró que The Beatles eran más populares que Jesús, lo que provocó indignación en Estados Unidos, especialmente entre grupos religiosos, aunque el comentario generó boicots
y quemas de discos, no logró disminuir su impacto cultural. Si estás disfrutando de este viaje por la increíble historia de los Beatles, haz que nuestra comunidad crezca. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte más contenido fascinante como este y activa la campanita para ser el primero en ver nuestros próximos documentales. Continuemos. En 1966, agotados por la intensidad de las giras y el caos que éstas generaban, decidieron dejar de presentarse en vivo. Esta decisión marcó un punto de inflexión, ya que les permitió concentrarse completamente en el estudio de grabación, pero también señaló el inicio de tensiones internas. La muerte de su manager, Brian Sting, en 1967, exacerbó las diferencias entre ellos. Sting había sido el mediador del grupo y su ausencia dejó un vacío que nunca pudo llenarse. Durante las grabaciones de The White Album 1968, las tensiones eran evidentes. Cada miembro comenzó a trabajar de manera más independiente, contribuyendo a un álbum brillante, pero que reflejaba su creciente distanciamiento. Lennon era el visionario y el provocador, conocido por sus letras profundas y su humor mordaz. Tras la separación, se dedicó al activismo político y la música experimental junto a Yoko Ono. Canciones como Image lo consagraron como un ícono de la paz. Su trágica muerte en 1980 conmocionó al mundo. Paul McCartney, con su habilidad para crear melodías atemporales, fue el motor creativo detrás de muchos de los éxitos de la banda. Después de los Beatles, formó Wings y construyó una carrera como solista que sigue vigente. Su energía inagotable lo mantiene como una figura central en la música. George Harrison, el Beatle espiritual. Harrison aportó un enfoque más introspectivo y espiritual al grupo. Su fascinación por la cultura india enriqueció el sonido de los Beatles. Tras su separación, alcanzó el aclamado álbum All Things Must Pass y organizó el primer concierto benéfico masivo, The Concert for Bangladesh. Falleció en 2001, dejando así un legado de paz y creatividad. Y Ringo Starr, aunque subestimado por algunos, fue clave para la cohesión del grupo. Su estilo de batería único y su actitud relajada aportaron equilibrio al grupo. Hoy sigue activo en la música y es un embajador de la paz y el amor. En 1970 las tensiones dentro de The Beatles alcanzaron su punto máximo, marcando el inevitable final de una era. La relación entre los miembros antes tan cercana se había fracturado debido a diferencias creativas, personales y financieras. Paul McCartney, incapaz de reconciliarse con el estado del grupo, anunció su salida, haciendo oficial la disolución de una de las bandas más influyentes de la historia de la música. Su último álbum, Abbey Road, lanzado en 1969, se convirtió en un epitafio musical perfecto, con clásicos inmortales como Come Together y Here Comes the Sun. El disco fue una prueba del talento colectivo del grupo, incluso en medio de las tensiones. La icónica portada, con los cuatro cruzando el paso de la cebra de Abbey Road, quedó grabada como un símbolo de su legado. Aunque su separación fue amarga, no significó el fin de su impacto en la música. Cada miembro inició una nueva etapa en solitario, dejando huellas significativas. Lennon exploró temas de paz y amor en sus álbumes. McCartney continuó su prolífica carrera con Wings y como solista. Harrison brilló con su álbum All Things Must Pass. Y Ringo Starr encontró su lugar como músico y actor. Juntos o separados, su influencia sigue viva. A pesar de su corta carrera como banda, menos de una década, el impacto de The Beatles es eterno. Sus canciones han trascendido generaciones y su influencia se siente en todos los géneros musicales. En los años 90, el proyecto Anthology reunió a los miembros sobrevivientes para reflexionar sobre su legado y compartir material inédito. En 2023, una tecnología innovadora permitió la creación de Now and Then, utilizando grabaciones inéditas de Lennon, demostrando que el espíritu de los Beatles sigue vivo. The Beatles no solo fueron músicos, fueron agentes de cambio, revolucionando no solo la música, sino también la cultura y la sociedad. Desde los clubes de Liverpool hasta los escenarios más grandes del mundo, su historia es un testimonio del talento, amistad y el poder transformador de la música. Su legado es inmortal y su influencia seguirá inspirando a futuras generaciones, recordándonos que, como cantaron en All You Need Is Love, el amor es lo único que necesitamos. El 8 de diciembre de 1980, el mundo del rock y de la música en general se detuvo por un momento. La noticia de la muerte de John Lennon, uno de los iconos más grandes de la música moderna, se extendió como un rayo, pero
Para comprender la magnitud de su influencia y el legado, debemos remontarnos a los inicios de su vida y carrera, pasando por sus momentos más altos, sus más oscuros descensos y los picos de su carrera como líder de una de las bandas más influyentes de la historia, The Beatles. Este documental no solo explora la evolución musical de Lennon, sino que también se adentra en los aspectos más personales y controvertidos de su vida diaria. John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra, en una época convulsionada por la Segunda Guerra Mundial. Desde temprana edad la vida de Lennon estuvo marcada por el dolor y la separación. Sus padres Alfred Lennon y Julia Lennon se separaron cuando John era muy pequeño, lo que dejó una huella profunda en su psique. Fue su tía Mimi quien asumió su crianza y lo introdujo en el mundo de la música. En su adolescencia, John Lennon encontró en la guitarra una forma de escape y una herramienta para expresar su dolor y frustración. Durante sus años de escuela, Lennon formó su primera banda, los Quarrymen, que eventualmente darían paso a lo que todos conocerían como The Beatles. Sin embargo, estos primeros años fueron también fundamentales para moldear su carácter. El joven John ya mostraba señales de ser un individuo rebelde y fuera de lo común. Su actitud desafiaba las normas establecidas, lo que con el tiempo lo convertiría en un símbolo de la contracultura de los años 60. La verdadera revolución comenzó en 1960 cuando John Lennon y sus amigos de Liverpool, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr formaron la banda The Beatles. Fue en la ciudad alemana de Hamburgo donde Lennon y su banda se forjaron como músicos. Los Beatles perfeccionaron su sonido tocando en bares durante horas, sumergidos en el ambiente de una ciudad que los recibió con los brazos abiertos, pero también con un aire de peligro y vicio. Allí nacieron las primeras semillas de lo que sería una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. La historia de The Beatles se caracteriza por una increíble mezcla de talento, química y creatividad. Con John Lennon como principal compositor junto a Paul McCartney, la banda logró un éxito sin precedentes. A mediados de la década de 1960, la Beatlemanía se desató, convirtiendo a The Beatles en un fenómeno global. Lennon se convirtió en una voz rebelde de la banda. Sus letras desafían las convenciones sociales y abrazan el espíritu del cambio. Temas como Hulk, A Hard Day's Night y She Loves You se convirtieron en himnos para una generación de jóvenes ansiosos por romper el pasado. En 1967, The Beatles alcanzaron uno de los puntos más altos con el lanzamiento del álbum Some People's Lonely Hearts Club Band. Este disco marcó un antes y un después en la historia de la música pop y rock. Lennon, junto con sus compañeros de banda, llevó a cabo experimentos musicales y psicodélicos que marcarían la historia del rock. En este episodio, la influencia de Lennon no solo era musical, sino también filosófica, ya que su pensamiento sobre el amor, la paz y la liberación personal estaba impregnado en muchas de las canciones que compuso para el grupo. Si estás disfrutando de este viaje por la increíble historia del legendario John Lennon, haz que nuestra comunidad crezca. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte más contenido fascinante como este y activa la campanita para ser el primero en ver nuestros próximos videos. Continuemos. Pero como suele ocurrir con las bandas que alcanzan el estatus de leyenda, los problemas internos comenzaron a surgir. A medida de que The Beatles alcanzaban la cima del éxito, la tensión entre los miembros de la banda se intensificaba. John Lennon, quien en sus primeras entrevistas había sido la cara pública más rebelde y controvertida, comenzó a distanciarse de la banda por diversas razones. Uno de los momentos más significativos es el distanciamiento de Lennon de The Beatles y fue en el año 1968, cuando comenzó a involucrarse profundamente con Yoko Ono, una artista conceptual japonesa. La relación entre Lennon y Ono fue vista como problemática, no solo por la prensa sino también por los miembros de The Beatles. Muchos fans y críticos señalaron que la presencia de Yoko Ono en las sesiones de grabación de la banda causó fricciones, lo que llevó a un periodo de creación más tensa y menos productiva. Las influencias de Ono en la vida de Lennon fueron intensamente criticadas, pero él igual defendió su relación con capa y espada. En 1969, tras el lanzamiento del controversial álbum The White Album, la ruptura entre los miembros de The Beatles se volvió inminente. Aunque el grupo todavía tenía grandes éxitos, la tensión era palpable. Lennon, quien se encontraba en una búsqueda constante de una nueva identidad artística y personal, finalmente dejó a los Beatles en 1970, tras el lanzamiento de Let It Be.
La banda, que había sido una fuente de su fama y éxito, se disolvió oficialmente y John Lennon inició una carrera en solitario. El final de The Beatles no fue el fin de la historia para John Lennon. Por el contrario, fue el comienzo de una de las etapas más productivas y revolucionarias para su carrera. En 1970, Lennon lanzó su primer álbum en solitario, John Lennon Plastic Ono Band, que se convirtió en un referente del rock experimental y minimalista. Este álbum no solo contenía música innovadora, sino también letras profundamente personales que reflejaban las luchas internas de Lennon. Durante la década de 1970, Lennon se dedicó a su vida personal y política. Se mudó con Yoko Ono a Nueva York, donde comenzó a luchar contra lo que él veía como la corrupción del sistema estadounidense. Se convirtió en un activista comprometido con causas como la paz mundial y la lucha contra la guerra de Vietnam. Su famosa canción, Big Piece of Chains, se convirtió en un himno pacifista que resonó en los corazones de millones. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Lennon también vivió episodios oscuros en esta misma etapa de su vida. Su consumo de drogas y la constante exposición mediática comenzaron a afectarle, llevándolo a enfrentar problemas legales. En 1972, el gobierno de Richard Nixon intentó deportarlo de Estados Unidos debido a sus opiniones políticas. La tensión en su vida personal junto con la represión gubernamental crearon una época de angustia para Lennon. Después de un retiro voluntario de la música en 1975, Lennon regresó a los estudios en 1980 con el álbum Double Fantasy, un trabajo que fusionaba su pasión por el amor, la paternidad y la política, con canciones como Just Like Starting Over y Woman. We have grown. Lennon parecía haber encontrado una paz interna que le había eludido durante años. El regreso a la música fue recibido con entusiasmo. Muchos creyeron que John Lennon había superado sus demonios personales. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1980, Lennon fue asesinado frente a su hogar en Nueva York por un fanático perturbado, Mark David Chapman. Lennon tenía solo 40 años cuando eso pasó, pero su legado ya estaba consolidado como uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos. La noticia de su muerte conmocionó al mundo y a millones de fans que lamentaron la pérdida de un artista que a través de su música había sido una voz para los derechos humanos, la paz y la liberación personal. John Lennon no solo dejó un catálogo impresionante de música, sino también una filosofía de vida que desafió el compromiso, el conformismo y la injusticia. Su legado, tanto musical como social, sigue vivo el día de hoy. Lennon fue mucho más que un miembro de The Beatles, fue un artista comprometido con el cambio y la búsqueda constante de la paz y el amor. Su influencia sigue viva en generaciones de músicos, activistas y fanáticos que continúan celebrando su vida y obra. John Lennon nos mostró que el poder de la música puede transformar el mundo y que un solo hombre, armado con una guitarra y sus ideas, puede cambiar el curso de la historia. Y hemos llegado al final de nuestro viaje, pero solo por el día de hoy. Asegúrate de darle like al video si disfrutaste del contenido y cuéntanos en los comentarios cuál es tu tema favorito de los Beatles. Recuerda que tu apoyo es lo que nos motiva a seguir contando historias que inspiran. Gracias por ser parte de esta comunidad musical. Hasta el siguiente video.